a través del Cordero. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta maravillosa mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos permite poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Saludamos a la audiencia dispersa en el mundo entero a través de la página web www.radioasis.org. Saludamos a los fieles oyentes de la radio El Shaddai en Argentina y a la radio Camino de Santidad en Boston, Massachusetts. Pasamos a la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y como lo vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decir, y aquí vinieron a mí a esta hora del monte Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 mudas de vestido. Naamán dijo: Te ruego que tomes 2 talentos. Y él le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestido, y lo puso a cuesta a 2 de sus criados que lo llevasen delante de él. Cuando había llegado a un lugar oculto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde viene Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Bendito el nombre del Señor en esta mañana. Dios Todopoderoso, por los méritos de Jesucristo, te suplico que tú me concedas la oportunidad hoy de predicar tu palabra, y que tu palabra llene la necesidad de cada uno de los oyentes. Yo reconozco, Dios, que mis capacidades son limitadas, pero tu palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame, Dios. Toda la gloria, toda la honra, todo te lo doy a ti. Tú eres el único digno de la alabanza, la adoración, de la honra, el imperio, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es ¿De dónde vienes? Y tomamos la porción de la Sagrada Escritura en la cual Dios había hecho sanidad gratuita en la vida de un general de renombre que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Un hombre famoso pero leproso llamado Naamán. Era un estratega militar especial que probablemente algunos comentaristas dicen que una de las mayores victorias que pudo haber tenido se refiere a la victoria, aquella batalla en Ramot de Galaad, que el rey Acab junto a Josafat se unieron para tratar de recuperar esa porción de tierra, pero que fueron vencidos por los sirios y que murió el rey Acab en dicha batalla. Pero aquí encontramos la actitud de un hombre sirviente, fiel compañero del profeta de Dios llamado Eliseo. El siervo se llamaba Giezi. Y de pronto en su manera de pensar
Él dice: ¿cómo es posible que mi Señor haya dejado ir a este sirio con todo el dinero que trajo? ¿Qué era lo que había llevado Naamán? Había llevado aproximadamente 260 kilos de plata y 150 libras de oro. Es una cantidad increíble. Mucho dinero. Quintal y medio de oro y 260 kilos de plata. Una cantidad que pudiera estimarse en este momento a más de 3 millones de dólares. Mucho dinero. Él piensa en su corazón y dice: ya sé lo que yo voy a hacer. Voy a correr tras el sirio para ver qué beneficio obtengo. Dios había hecho la obra de salud y de salvación en el sirio, porque el hombre reconoce delante de Eliseo de que el único Dios en el mundo entero, sin lugar a duda, él había agotado todas las vías de ayuda, se llama Jehová, dijo el general. Pero Eliseo decide no tomar del sirio ni un centavo, pero su criado, su siervo, su compañero fiel, su asistente, piensa y decide otra cosa. Qué triste panorama es el cuadro de los hombres y mujeres de Dios cuando deciden cambiar el plan establecido por Dios en su palabra. Solo hay una manera de ser salvo, y eso a través de Jesucristo. La salvación es gratuita, no tiene un costo absoluto. Costó el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dice Romanos 10, 9, 10: si con tu boca confesares de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No habla de que hay que pagar, de que hay que hacer buenas obras. Jesse empieza a cambiar el plan de salvación de la gracia de Dios a la salvación por obra. Él dice: tomaré de él alguna cosa a través de una mentira, diciendo que su Señor lo enviaba a que le diera beneficio material. Sin lugar a duda, toda persona que predica un evangelio diferente al que aparece en este libro llamado Biblia, siempre traerá como consecuencia un juicio severo, estricto, fatal de parte de Dios. Allá en el libro del Apocalipsis encontramos que todo el que le agrega o le añada la palabra siempre tendrá consecuencia del juicio de Dios. Siguió Jesse a Naamán. Como lo vio Naamán, le pregunta: ¿va bien? Y él dijo: de pronto llegaron visitas donde mi señor, y te ruego que me des un talento de plata. 40 kilos. Y 2 mudas de vestido. La mentira que utiliza Jesse fue creíble para Naamán. Naamán cree lo que le dice, porque ¿cómo va a dudar del fiel ayudante del hombre de Dios, si fue el hombre que salió para decirle en la primera visita de Naamán a la casa de Eliseo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, dice mi Señor? ¿Cómo va a dudar? ¿Cómo se va a dudar de estos predicadores que te dicen que tenés que sembrar dinero para que ellos empiecen a orar y Dios empiece a desatar en el mundo espiritual tu sanidad, la salvación de tus seres queridos, o que te supla para pagar la deuda? ¿Cómo se va a dudar de estos que se dicen ser cristianos? ¿Cómo se va a dudar? Lamentablemente ya dejaron de ser siervos del Dios Altísimo. Toda persona que cambia el modelo de Dios de la salvación por gracia por agregarle obras, se mete a un problema con Dios.
seminarios que se establecen de manera constante en muchas iglesias, en donde se te está cobrando la entrada para escuchar dichas enseñanzas, independientemente sea el mejor predicador del mundo, y que te dicen, no, es un hotel donde vas porque el hotel está cobrando. No, el que no puede pagar no puede escuchar ese seminario, esa enseñanza, ese mensaje. Y eso se convierte en un cambio del modelo de Dios, porque mi Señor Jesús se ponía en una barca y la multitud alrededor de Él. Él subía a un monte y la multitud alrededor de Él. Nunca decidió cobrar entrada. Dice la Biblia de que hizo un día dándole pan a 5,000 hombres, alimentando a 5,000 hombres, pan y pescado, sin contar a las mujeres y a los niños. Pudieran haber 8,000 o 10,000 personas. Cristo no hizo negocio con el mensaje. Estos buscan, independientemente que justifiquen que sea barata la entrada, que más barato que los demás, un centavo que cobres por predicar, por dar el mensaje, se convierte en un cambio del modelo que Dios ha establecido. Porque la persona que no tiene esos centavos se impide que entre al reino de los cielos. Retiros donde te hacen negocio, inventan proyectos, hermano, vamos a hacer, vamos a aumentar, vamos a invertir en esto, el otro. Patrocinan equipos deportivos, equipos de fútbol, de béisbol, de básquetbol. La iglesia no ha nacido para eso. Apoyan campañas políticas, nos identificamos con aquel candidato político porque ese candidato habla de Dios y Dios le habló que iba a ser el presidente. Mentira del diablo. Te piden dinero para cada actividad. Se hacen ventas dentro y fuera de la iglesia para recaudar dinero para la construcción. ¿Dónde Dios te ha mandado a vender sopa o comida para recaudar dinero para la iglesia? ¿Dónde? La Biblia dice que traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. El medio que Dios ha establecido en su palabra son los diezmos y ofrendas. El diezmo es obligatorio, las ofrendas son voluntarias. Pero el hombre de Dios y el liderazgo tiene que orar a Dios para que Dios supla a todas las necesidades de la iglesia. Hace algún tiempo, una persona vino a esta oficina a invitarme a predicar en una iglesia y que llevara una enseñanza. Y me dijo, hermano Norori, ¿cuánto es la cantidad de dinero que nosotros hemos de tenerle a usted preparado, recogido por la predicación de tu palabra? Y mi respuesta fue, no se atreva nunca a volverme a decir eso, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios predicamos y enseñamos la palabra de Dios sin cobrar. Si usted va a darme una ofrenda, que sea la que Dios ponga en su corazón, pero nunca jamás se atreva a decirme cuánto es lo que yo cobro o lo que yo necesito, porque mis necesidades se las pongo delante de Dios. Y si Dios me manda, ay de mí si no voy a un lugar a predicar o a enseñar. Si Dios me manda, Él me va a suplir a mis necesidades. Dios me suple el pasaje, el combustible, Dios me suple el alimento, Dios me suple todo, porque nunca voy pidiéndole absolutamente a nadie un centavo. Dios me manda, Él me respalda. La Biblia dice, el buey es digno, o el obrero es digno de su trabajo, y el buey es digno del trigo que trilla. No pondrá bozal al buey que trilla. Pero es Dios el que suple. Es Dios el que toca. Es Dios el que respalda. Jamás se va a cobrar un centavo en esta radio y nunca se ha cobrado un centavo en esta iglesia por orar, por predicar,
por enseñar la palabra. Porque hay personas que están al borde de la muerte. Están algunos a punto de pasar a la eternidad. Y ay de mí o de los predicadores si no predicamos el mensaje del Evangelio. El mensaje de Dios tiene que ser siempre presentado a la luz de la Biblia de manera gratuita. Jesse recibe un beneficio material. Naamán le entrega en vez de 1 o 2 talentos y él los oculta y los guarda en casa, en un lugar secreto, dice la versión Reina Valera. Se puso delante de su señor como antes y Eliseo le pregunta: ¿de dónde viene Jesse? ¿De dónde vienes, Jesse? Y él responde y dice: yo no he ido a ningún lugar. Hay personas dentro de la iglesia que todavía son más atrevidas en querer engañar a Dios y engañar al hombre de Dios mintiendo, cuando a Dios nada se le oculta. Dijo David en el Salmo 139: si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si subiera al Seol, de ahí me tomará tu mano. No hay lugar donde el ser humano se esconda de la presencia de un Dios vivo. Estamos desnudos, dice el escritor de la carta de los Hebreos, ante aquel a quien habremos de dar cuenta. Nada se esconde de Dios. Lo mismo es la luz que la noche. Aún la oscuridad es tan clara como la luz del día. Se atreve a engañar al hombre de Dios. Y a Dios no se le puede engañar, ni tampoco a los hombres de Dios. El pecado siempre saldrá a luz. Personas que están en la iglesia, que han visto milagros como Jesse, que han escuchado palabra de Dios, que han experimentado de Dios ese toque precioso del Espíritu Santo, pero son amantes al dinero y a los bienes materiales. Eliseo le responde: ¿no estaba ahí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y vestido, olivares, viño, ovejas, bueyes, siervo y sierva. La misma pregunta Dios hace hoy en día. El mundo está sufriendo bajo una calamidad sin Cristo. Países que uno, por medio de las noticias, está viendo cómo están sufriendo por la ausencia de predicadores de palabra de Dios, como Corea del Norte, donde el cristianismo es proscrito, el predicador o a la persona que encuentra con una Biblia la mandan a los campos de concentración y luego los matan. Países como Nigeria, la India, Arabia Saudita, Maldivas, Bután, Pakistán, Afganistán, te matan a los cristianos. En Irán te matan a los cristianos. Te asesinan a los cristianos por el delito de ser cristiano y por portar una Biblia. El mundo necesita palabra de Dios, palabra de consuelo, palabra de esperanza. Pero lamentablemente hay cantidades de predicadores que están proclamando un mensaje igualito al de Jesse. Dame dinero, dame plata, siembra para esto, siembra para el otro, Dios te va a multiplicar, y emplean palabras convincentes que dicen Dios te va a multiplicar al 100 por 1 y otro al 1000 por 1. Qué atrevidos y contumaces. Cómo cambian la gracia, el mensaje, la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario por un mensaje de dinero. Miraba en un artículo periodístico en días pasados cómo es posible de que una predicadora, conferencista y escritora de libros que se dice que es cristiana, del dinero que el pueblo de Dios le da como ofrenda, ella compró, entre muchas cosas, compró un inodoro aproximadamente de un valor de $30,000. Compró una mesa de conferencia en $50,000. Y le compró a sus hijos, le compró al guarda de seguridad que tiene
compró ella propiedades valoradas en millones y millones de dólares. Compró su yate, compró su avión, compró la casa en la playa, compró tantos cuadros y obras y esto y el otro, millones y millones y millones de dólares. Por eso creo yo que la economía de Estados Unidos está en deterioro, porque el dinero que el pueblo de Dios entrega a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios para la obra de Dios, lo están utilizando en otras cosas, en lujos, en abusos y en cambiar la salvación de Dios por gracia por dinero, cobrando. ¿Cómo es posible que un predicador dijera que primero es el dinero y luego viene el mensaje? Primero la plata y después viene el mensaje. ¿Cómo es posible que se atreva a decir eso cuando hay gente que ni siquiera te tiene que dar? Y hacen el cambio. El mundo necesita un mensaje cristocéntrico, pero se están volviendo un mensaje de dinero, como Jesse. Él pensó en siervos, en propiedades, en viñas, en olivares. Y el hombre de Dios, que tenía la autoridad de Dios, obedeció al Señor, no cobrando un centavo por la sanidad que Dios había hecho. La lepra en Naamán se te pegará a ti. Es el mismo pecado que tienen estos predicadores, cambiando la salvación de Dios por la gracia a una salvación de obra. Se quiere anular la gracia de Dios. Y Jesse estaba diciéndole al sirio que la salvación se puede comprar cuando está recibiendo el dinero de parte del sirio. No hay manera de cambiar el mensaje cuando uno tiene temor y temblor a las cosas de Dios. El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice la Escritura: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Una salvación puesta en las obras, en otras cosas, apartado de Cristo, apartado de la cruz del Calvario, es una salvación que te lleva a la perdición. La mayoría de los seres humanos van siendo conducidos a una eternidad sin Jesucristo porque han estado caminando en otros caminos. Un camino de vida eterna está siendo cambiado por un camino de buenas obras, un camino de dinero, un camino de religiosidad, un camino apartado de Cristo. El camino correcto solamente se llama Jesucristo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. 6 cosas aborrece el Señor y hasta 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo y los pies presurosos para correr el mal. ¿Cómo esos pies están corriendo en este momento para lugares equivocados? ¿De dónde viene? Pregunta el Señor. ¿De dónde viene usted en este momento? ¿De hacer la visita al amante? ¿De andar en una cantina emborrachándose? ¿De dónde viene usted? Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice Proverbio 28:1. Las personas están caminando en senderos tenebrosos y equivocados. Dijo el salmista en el Salmo 23: aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El camino del cristiano es un camino firme y seguro, constante. Como dice el canto precioso, firme y adelante. Pero el camino de aquellos que están presurosos a la maldad es un camino equivocado. Sus pies siempre están corriendo hacia la maldad. No se puede continuar con esa actitud, y a muchos predicadores y cristianos que andan en caminos equivocados, independientemente que hayan visto milagros y maravillas de Dios, nada de eso le puede salvar, porque la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Ningún milagro trae fe,
Ningún testimonio trae fe. Tú puedes escuchar en internet y leer cientos de testimonios. No te van a dar un solo gramo de fe. Lo único que te va a dar fe a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Personas que han visto sanidades, han estado al borde de la muerte en la iglesia. Dios les ha sanado, les ha levantado y después con el tiempo se apartan del Señor. Eso no les da firmeza. Por eso, estimado amigo y hermano, nunca permitas cambiar el modelo del plan de salvación de Dios por gracia por otra forma. No participes dando dinero a estas personas deshonestas que te están cobrando para que vayas alcanzando el éxito, la cima, la popularidad, los beneficios. Y se atreven todavía a decir o a escribir cómo tú vas a escuchar la voz de Dios si ni ellos mismos la han escuchado. Y se atreven a decir que tú debes de pagar o comprar un libro para que tú escuches la voz de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, Jehová hablando: si hubieran estado en mi secreto, le hubieran hecho oír al pueblo mis palabras. El hombre de Dios y la mujer de Dios que se someten delante de Dios son los que escuchan las palabras de Dios en su secreto. No hay otra forma que a través de un sometimiento. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar por William Romero de Colombia. Quiere reconciliar con Jesucristo y que ore por su matrimonio. Quiero que repitas conmigo, William, la siguiente oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te he ofendido porque yo lo reconozco. No hay nada que pueda ocultar delante de ti. Me arrepiento de mis pecados y renuncio a seguir pecando. Me reconcilio con Cristo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a ser un buen cristiano, un buen esposo, un buen hijo, un buen siervo delante de ti. Aunque el único bueno eres tú, oh Dios. Pero ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea, instrumento de bien en tus manos. Fortaléceme y ayúdame para serte fiel todos los días de mi vida. Ahora yo voy a orar por ti, William Romero, y te felicito. Señor Padre Celestial, mira este hombre que valiente. Hoy decide reconciliar contigo independientemente de lo que él haya sido o haya hecho. Fortalécelo, Dios, y ayúdalo, dale consuelo a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Envuélvelo en tu mano de amor y de bondad. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos, bendiga todo lo que él es y hace. Bendiga su trabajo. Por los únicos méritos de Jesucristo te lo pido y te lo ruego, Dios. Si tú no haces la obra, Dios, nadie más la va a hacer. Amén y amén. Dios te bendiga. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.